parecido, ¿sí? Entonces, esa duda creo que es importante. Entonces, lo que charlamos ayer, un poco, era el tema de que nosotros podíamos ver de que en realidad nosotros teníamos ese circuito tenía, digamos, unas características, o sea, las características del circuito, ¿cuáles eran, digamos, ahí para que yo diga, bueno, ese circuito está funcionando bien? Entonces yo tenía que en algún punto, no quería saber si está escuchando. Bueno, o sea, el tema es, yo lo que sé o lo que tengo que saber para que esto funcione bien es de que esta tensión que está entre este punto y este punto, la diferencia potencial, estoy medio incómodo con esto. La tensión o la diferencia potencial es constante, ¿sí? Ahí yo voy a tener que el B de Z es constante. Y en este caso, el problema es 7,2 voltios, ¿eh? Eso es lo que yo sé. Si se cumple eso, es porque el problema está, eh, podemos decir, en condiciones normales de funcionamiento. Pero eso también implica de que en realidad la corriente que circule por acá, que sería mi corriente IR1, también sea constante, ¿sí? Y va a tener un determinado valor, que en este momento no me acuerdo cuál era, pero iba a tener un determinado valor. Entonces surgió, porque estuvieron resolviendo problemas de, creo que el año pasado o algo, entonces surgió la pregunta de que qué es lo que pasaba si la corriente que pasaba por acá en realidad era mayor, o sea, esta IL, si era más grande, por ejemplo, si era más grande que IR1, o mejor dicho, si era más grande que IR1 menos, digamos, la IZ, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que ahí en realidad lo que se cumple es de que IR1, bueno, si bien era constante, esto era igual a IZ más IL, ¿sí? El compañero recién me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la potencia que disipa? Bueno, entonces, la potencia que disipa es lo que yo debería calcular. Eso en la curva del diodo, lo que va a ser lo siguiente, digamos, ¿sí? O sea, yo tengo la curva del diodo que es más o menos, si yo pongo los ejes, a ver, em, si yo tengo, si yo tengo la curva del diodo, que es lo que veníamos charlando, uy, qué lento está. Si yo tengo la curva del diodo, lo que yo iba a tener era de que acá aproximadamente en los 0, lo que teníamos era de que acá, o sea, la curva venía así, ¿sí? Entonces, lo que yo le decía ayer
era de que a sus compañeros, de que si yo tenía que trabajar con esa curva, vamos a suponer que... ¿Ustedes tienen los valores ahí o no? Del problema este. ¿Hicieron alguna cuenta ahí? Sí. A ver, ¿cuánto daba la corriente IR1? Porque en realidad creo que acá le pusimos una corriente de 10 o 50 miliamperes a esta. Era como 100 miliamperes, ¿puede ser? ¿No? ¿Alguien tiene la cuenta o no? Profe, ¿no sería 60 miliamperes? O sea, 10 más 50. Ah, Profe, 10 más. Sí, usted en la práctica le puso arbitrariamente 50 miliamperes a la corriente del Zener y sumando la corriente del Zener con la de la carga variable, daba 100 miliamperes para la corriente I1, para R1. claro, porque yo me acuerdo que le habíamos puesto una corriente, lo que pasa es que no me acuerdo cuánto valía. Claro, profe, en el enunciado decía que iban a ser una corriente mínima de 10, entonces la sumábamos, pero usted después nos dijo como consideración o como para verlo más sencillo, le poníamos otras 50. Entonces ahí Claro. sumábamos y sí nos daba los 100 que decía recién. Claro, bueno, pero lo que ustedes tienen que saber es de que acá, en este caso, digamos que nosotros... Uy, por Dios. Ya vamos, tiene que comenzar más tarde, digamos, pero... Bueno, el último que admito, porque si no, no avanzamos nunca. Claro, o sea, lo que pasa es de que en realidad nosotros decíamos que la IL era 50, pero la IZ mínimo, digamos, que es la de 10 miliamperes, ¿sí? Pero como nosotros tenemos que calcular R1, en realidad lo que yo hice en la teoría la vez pasada es, bueno, decir lo siguiente. Yo lo que hice fue agarrar un punto de potencia máximo acá, donde yo podía, donde esto está vinculado en realidad a una determinada corriente, y yo, por ejemplo, podía dimensionar ahí. O sea, en realidad, si el problema no me dice nada, al punto de corriente, para calcular R1 lo puedo elegir yo, y lo puedo elegir acá, lo puedo elegir acá, un poco más abajo, o puedo elegir el máximo, digamos. ¿Se entendió eso o no? Por eso es que yo en ese momento en la clase creo que le pusimos 50 miliamperes a este. El que lo hizo con 10 miliamperes estamos en un problema. pero en realidad yo lo podría haber hecho así. Podría haber, puse los 50 miliamperes acá y de ahí en más hicimos las cuentas. ¿Sí? ¿Por qué le digo que estamos en un problema si yo elegí 10 miliamperes? Porque en realidad yo tengo 50 miliamperes de acá y tengo 10 miliamperes de acá, o sea que tengo 60. O sea que yo en realidad lo que tengo es como que si la curva viene así, yo elegí un punto bajito por acá. O sea, cuando no tiene carga está abajo y cuando le coloco carga, este punto en realidad va disminuyendo así. Entonces es como que es muy cortito el tramo para que deje de funcionar el sistema, digamos. Por eso es que lo más conveniente es elegir un punto alejado, podríamos decir, ¿sí? Eso sería como lo más óptimo, digamos. Pero bueno, independientemente de eso, ya nos fuimos, digamos, digamos, el tema. Lo que lo hagamos como habíamos puesto, digamos, digamos, básicamente en la práctica, ¿sí? O sea, yo había dicho entonces que este era la IR1 iba a ser, le habíamos puesto 50 miliamperes más, me decía que la IL era 50 miliamperes. Que esto igual a IR1, R1 era igual a 100.
100 miliamperes. ¿Ok? Es lo que hemos dicho. Profe, una consulta ahí, el IZ 50 miliamperes, ¿sería IZ máximo o un IZ? No, o sea, le pusimos un IZ en realidad. O sea, le pusimos un IZ. Yo en realidad, para ahorrarme la explicación que yo después di en teoría, que nosotros para diseñar íbamos a agarrar o podíamos agarrar tranquilamente el punto de la corriente máxima que estaba por acá. Ah, bien. Acá nosotros le pusimos una tensión, no digo, sí, más o menos arbitraria, sí, para ahorrarnos eso. Pero ustedes ya saben de que si no me da este IZ, porque en realidad este IZ mínimo acá es el valor más chiquito que yo tengo para que, digamos que el Zener funcione, podemos decir, ¿sí? O sea, ahí yo tengo, digamos, el IZ mínimo. Acá donde la corriente es prácticamente cero, ¿sí? Ahí es cuando comienza a dispararse, digamos, digamos, donde prácticamente comienza a permanecer constante la diferencia potencial. Entonces yo le puse ahí un IZ, en este caso le hemos puesto uno de 50. Entonces ahí tenemos uno digamos, de 100. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es de que la RL, en este caso, para esa situación, ¿cuánto va a valer la RL? Porque en realidad no dice la corriente. Ustedes recuerden de que BL es igual a IL por RL, ¿sí? Y acá nosotros decimos entonces que RL es igual a PL 7,2 dividido 0,1, ¿no? Entonces serían 72 ohmios, ¿sí? ¿Me van siguiendo o no? O sea, porque yo en realidad, a mí me da la corriente acá, pero no me dice qué RL es, digamos. Entonces, para poner un valor, le hemos hecho el cálculo ahí. ¿Por qué hago ese cálculo? Porque si yo calculo ahora una RL, ustedes fíjense en que en esa situación yo voy a obtener que, vamos a suponer que estos son los 50 miliamperes. 50 miliamperes. Yo acá tengo los 7,2 voltios. Entonces, lo que ustedes tienen ahí es de que usted el punto en el que está trabajando actualmente va a Profe, ser... perdón, ¿por qué lo divide por 10 miliampere hora para que le dé 72 ohm? ¿No sería sobre 50? Ah, 7,11. no, tenés razón. Sí, sí. Tenés razón, sí. Tenés razón. Son 50 miliamperes. No, me quedé pensando en los RL. Claro, es RL, perdón, BL es igual a IL por RL. De ahí nosotros decimos entonces que RL, que no nos da, pero lo estoy haciendo para que tengamos un cálculo de cuánto valor es BL a BL dividido IL. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos, RL en este caso va a ser igual a 7,2 dividido los 50, porque los 50 son los que están pasando por ahí, ¿sí? 144. Claro, me da 144 ohmios. Gracias, perfecto. Entonces ahora sí. Entonces con esos 144 ohmios yo ya tengo los 50 miliamperes. Pero si yo hubiese puesto ahora un RL' igual a 100, ustedes fíjense en que ahí mi corriente en realidad
yo por ejemplo tengo RL' igual a 100, ahí yo hubiese tenido entonces una corriente de ¿cuánto? Una IL de 7,2 dividido en 7,2 dividido 100. ¿Sí? O sea que yo ahora tengo 72 miliamperes. 72 miliamperes. Eso implica que mi corriente IZ sea igual a ¿qué? La IR1 habíamos dicho que era 100 menos 72. ¿Me van siguiendo, no? IZ 100 menos 72, porque IZ es IR1 menos IL. Entonces 100 que tengo arriba menos 72 serían 28 miliamperes. Entonces fíjense en ahí que nosotros tenemos, antes teníamos el punto de trabajo acá, ahora lo tenemos ya por acá más o menos, ¿no? Está feo el gráfico, pero bueno, creo que se entiende. Ahora tenemos el punto de trabajo ahí, 28. 28 miliamperes. Es como que nos estamos yendo allá hacia abajo. ¿Sí? Ahora tengo... ¿Cuánto es lo mínimo que yo tengo que tener para que esto funcione? Para que esto funcione, esto tiene que ser mayor a 10 miliamperes. Pero ya estoy cerquita, fíjense. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... ¿qué es lo que pasa si yo tengo que mi tensión es... ¿cómo se llama esto? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo 10 ohmios? Entonces, cuando yo tengo 10 ohmios, ahora RL2' va a ser igual a 10. Acá voy a tener que mi IL será igual a ¿cuánto? Sería 7,2 en teoría. 7,2 dividido 10. Sería 720 miliamperes. Claro, 720 miliamperes. Y ahí yo ya tengo de que esa IL es más grande que la IR1, que es igual a los 100 miliamperes. Bueno, ahí en esa situación yo tengo que más grande. Entonces, ahí digamos, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es considerar de que en realidad, digamos, en un principio vamos a considerar ahí que este diodo no está en un principio, y vamos a considerar de que ustedes tienen la resistencia y tienen la otra resistencia, como si estarían solitas, digamos, ¿sí? Entonces ahí yo hago el cálculo. ¿Qué diferencia potencial tengo acá? Le llamemos este Vx, ¿sí? Este es obviamente el BC ahí, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que Vx, es como que me olvido ahora del, digamos, el diodo. Entonces yo voy a tener que Vx va a ser igual a BC dividido, sería, ¿cuánto valía R1? Bueno, R1 más R2 por R2. Es la tensión Vx. No me acuerdo cuánto sería el BC.
El BC original era 16,27. ¿Cuánto? ¿16? 27, profe. 6,27. Entonces, ustedes ya ahí ya pueden entonces calcular cuánto vale, por ejemplo, BX ahí. Entonces, ustedes van a hacer... ¿Cuánto le salía a R1? R1 para esa situación. Es que depende del I arbitrario que haya tomado, pues. Pero si lo tomaban con 50... Bueno, si lo tomaban con 50 era fácil, porque si lo tomaban con 50 para esa situación era 16,27 menos 7,2, todo eso dividido los 100 miliamperes, 0,1. ¿Sí? O sea, R1 ahí valía BC menos BZ dividido el I que habíamos tomado, que era 100 miliamperes. ¿Sí? 0,1 miliamperes, 0,1 ampere. Eso está ahí, digamos. O sea, que es esto, digamos, ¿no? Eso que está ahí, ustedes lo ponen acá, digamos, ¿sí? Entonces, en esa situación a usted le daba una I de 90,7. Una R1 igual a 90,7 ohmios. Entonces ahí íbamos a decir que la Bx va a ser igual a... Entonces serían 16,27 por R2, que R2... Ahí no es R2, es RL, bueno. RL es 10 dividido 90,7 más 10. Eso me da a mí 1,61. 1,62. Esto me da 1,62. Acá, bueno, RL igual a R2, ¿no? No se confundan ahí. Entonces lo que ahí le está dando es que si yo me olvidé el diodo, esa tensión es 1,2. O sea, en realidad, ¿dónde están los 1,2 en la curva? En la curva el 1,2 está acá, digamos. El 1,62, perdón. 1,62. O sea que el punto de trabajo sería ese. Y ahí yo tengo tensión, pero la corriente es cero prácticamente. Entonces ahí lo que yo puedo decir que la potencia es cero. La potencia de Zener es igual a cero. Eso sí es lógico, porque en realidad usted tiene que recordar de que el diodo Zener es un diodo, digamos, ¿sí? O sea, vamos a suponer que este es un diodo común normal. Si este es un diodo común normal, este está polarizado en inverso, por lo tanto este está abierto así. Es por eso de que en realidad yo solamente digo que la corriente viene por de R1 a RL, digamos. Entonces yo estoy en esa situación. Y claro, el diodo Zener en esta parte se comporta como un diodo normal. Pero si yo aumento, digamos, la diferencia potencial, puedo llegar a trabajar en esta zona. Ahí se entendió un poco más, ¿o no? O quizás... Sí, profe, sí se entendió. A ver, ¿alguien tenga duda de eso?
Profe, ¿Sí? en un ejercicio así, ¿cómo sé qué valor de IZ tengo que tomar? Que, claro, todo va a depender de lo que te diga la consigna. Por ejemplo, en este caso que no nos decía nada y usted nos dijo que usemos IZ igual a 50 miliamperes, ¿cómo puedo saber yo qué valor tomar? Bueno, a ver, espérame un segundito. Espérame. Claro, la pregunta es, ¿yo dónde tengo que tomarlo? ¿Sí? Por eso, mira, el tema sería así. Yo en ese momento le puse un valor de corriente para decir, bueno, está trabajando en ese punto y listo. Pero yo, por ejemplo, expliqué en la teoría ayer de que en realidad uno tiene que elegir el punto de trabajo o te tienen que decir en qué punto de trabajo está. Porque vos acá tenés muchas incógnitas. O mejor dicho, si nos vamos a la curva, vos podrías decir, bueno, vamos a suponer, o sea, vos tenés que la ecuación esta tiene validez siempre, digamos, ¿sí? IZ es igual a IZ más IL igual a IR1, ¿sí? Eso es lo que vos sabés. Eso sale aplicando Kirchhoff. Entonces, vos lo que decís es, bueno, pero hay una situación en la cual el diodo disipa la mayor cantidad de potencia y es generalmente cuando yo desconecto esto. Entonces, una situación es decir, bueno, acá me queda que IR1 es igual a IZ. Entonces, en esa situación yo tengo la mayor potencia de disipación. Ahora, yo tengo que elegir dónde yo quiero que, en qué punto de la curva se va a cumplir esa condición. Y yo lo podía elegir acá, podía elegir acá, en el medio, un poco más abajo no me conviene, porque en realidad cuando yo le conecto una carga, este punto siempre se va a ir para abajo y puedo llegar a que esto se me desconecte acá. Entonces siempre es preferible, si me voy arriba, el diodo va a disipar mucha potencia, pero puedo tener más margen para trabajar con la curva. Entonces, todo va a depender. A vos te pueden decir, bueno, a ver, quiero que calcules R1 teniendo en cuenta que si la fuente está en vacío o no está conectada a RL, la potencia del Zener es máxima. Entonces, ¿vos dónde te vas a ir? Te vas a ir acá. O te pueden decir, bueno, quiero que cuando no esté conectado a RL, por ejemplo, quiero que la potencia del Zener sea el, el 50% de su potencia total. Entonces vos te vas a ir justamente a la mitad. O sea, todo va a depender del problema. Como este problema en realidad estaba digamos, abierto para que nosotros elijamos uno de estos puntos, yo para no, porque pasa de que en realidad este práctico era medio largo, yo directamente le puse acá una corriente y vos ahí ya tenés cuál es el punto de trabajo, ¿sí? Porque en realidad dijimos, este es 50, este era 50, o sea que este IR1 es 100. Entonces, ¿qué pasa cuando no está RL?
IZ es 100, o sea que el punto máximo va a estar en 100 miliamperes. No sé si es la corriente máxima, pero sabe de que cuando no hay carga, vos sabés de que vos acá vas a tener, por ejemplo, 100 miliamperes. ¿Sí? Eso todo va a depender de qué es lo que te diga el problema, en este caso. ¿Sí? Pero siempre tiene que ser mayor al IZ mínimo, ¿cierto? Pero siempre tiene que ser mayor al IZ mínimo. Si vos elegís, mira, si vos elegís un valor de IZ mínimo, entonces vos fíjate que vos acá hubieses elegido, fíjate, ¿no? Acá sería 10, ¿sí? En un principio era 50. Entonces vos acá tenía, ¿cuánto? 60. Entonces vos fíjate que vos hubiese estado iniciando, digamos, vos hubiese estado iniciando por acá. O sea, ese es tu punto de trabajo. Ahí vos tenés los 60 miliamperes. Vos fíjate que cuando nosotros le conectamos la carga, o sea, esta carga acá teníamos 100 ohmios, ¿no? La que estaba inicialmente conectada para que tenga 50 era 100. No, perdón, la que estaba inicialmente era 144, ¿así era, no? Era 144. En realidad tendríamos 60 miliamperes cuando está sin carga, creo, No, y sí, 10 miliamperes cuando sí, está con pero, la carga. claro, pero ¿qué resistencia teníamos inicialmente para que sea 50 esto? Los 144, ¿no? Sí, 144. Claro, inicialmente nosotros teníamos 144. ¿Está bien? Y es cierto lo que vos decís, cuando no hay carga, vos vas a tener los 60 miliamperes acá. Si vos le pusiste, digamos, un valor de 144, 50 acá y 10 acá, eso está prácticamente cortado ahí, digamos, o está ahí al límite, digamos. Fíjate que si yo le reducimos de 144 a 100, ahora la corriente es 72. Ya es mayor que esta. Entonces ya con esta resistencia, esto ya está cortado. O sea, y acordate que nosotros, trabajando con 50 miliamperes en el diodo, nosotros cuando le poníamos la de 100 no se cortaba. Y cuando le poníamos la de 10 ya se cortaba. No sé si se entiende. O sea, es como que te dan, vos puedes sacarle más corriente al sistema para trabajar con la carga. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Profe, en el parcial usted va a dar el valor de IZ máximo. Ah, O para bien. considerar un valor exacto, porque si no a todos nos daría distinto, ¿o no? No sé. Claro, sí, sí. O sea, se debería dar el valor. Porque si me da, o te puedo dar la potencia máxima, en realidad es B de Z por IZ máximo. ¿Te dan la potencia o te dan la IZ máxima? Con cualquiera de las dos, ¿sí? Las dos te indican más o menos lo mismo, digamos. O sea, te dan la referencia hasta dónde podés ir, vos, digamos, ¿sí? Entonces recuerden que si dice, calcule R1 teniendo en cuenta que en vacío o sin la conexión de carga, la potencia que disipa el diodo Zener es máxima, ustedes saben de que ya saben cuál es la corriente de IZ. ¿Sí? Obviamente si tengo la potencia o la corriente máxima, ¿no? Bueno. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí, profe, ¿Eh? una consulta.
Sobre el problema tal cual, así como está, sin que nos digan la potencia máxima, ¿habría algún problema en que tomemos bueno, que asumamos que la corriente que pasa por el Zener es mayor a 50 miliamperes, que sería el máximo de la RL? ¿Podemos igual tomar un valor superior? Sí, en un principio, como está el problema, vos podrías tomarlo. Porque, Sí, sí, insisto, exactamente, ¿cómo está el problema? como está el problema, vos podrías tomarlo. Porque la idea del problema era, por ejemplo, analizar, digamos, la curva o cómo va bajando esto, digamos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. Yo ese día, para no, digamos, detenerme mucho en el problema, lo que le dije es, bueno, hagamos una cosa. Yo acá le pongo un valor directamente y listo. Está bien que vos digas, bueno, yo voy a tomar un poco más. Podés hacerlo, pero recordá lo siguiente. Si vos hubieses puesto 60 acá, ahora ya las reglas cambian, digamos, ¿no? Porque ahora vos tenés, de este lado dijiste 60, ¿no? 60, Sí, por decir un de, valor. de este lado 50, y de este lado, ¿cuánto tenés entonces? 110. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos le saques la carga, vos ahora vas a tener 110 miliamperes. Lo que vos te tenés que asegurar ahí es de que cuando vos le saques la carga, La corriente que pase por el Zener sea menor a la máxima, en claro, caso de que nos den. Ah, bueno. claro. O sea, vos tenés que fijarte que si la corriente máxima, que es como vos decís, si la IZ máxima es, por ejemplo, igual a 100, y ahí ya lo está rompiendo, podemos decir. ¿Sí? Bueno, Pero si fuese esto, qué sé yo, 200 miliamperes, bueno, tranquilamente puedes trabajar con eso. ¿Sí? sí, profe, gracias. Esa es la consideración. Bueno, yo creo que sin querer se hizo como mucho esto, ¿no? ¿No? Bueno, ahí tienen mucho, o sea, ustedes van a salir unos genios en esto, digamos. Bueno, pasamos a la otra pregunta, ¿sí? Si no hay más. Profe, Sí. al final entra superposición o histéresis. ¿Cómo? Al final entra superposición o histéresis. Y yo entendí que ustedes querían mezclado los dos. No, profe. ¿Cómo que no? Y yo le dije, che, No, superposición y profe. histéresis, superposición y histéresis, ustedes dijeron. La mitad quería, a ver, el 40% quería histéresis y el 60% superposición. Entonces ahí, bueno, vamos a balotaje, digamos. Entonces, para no... yo lo que entiendo es que superposición, es lo que habían dicho la mayoría. Bien, profe. Sí, profe, superposición. Che, pero ni que fuese tan... No hay mucho más tampoco, ¿no? Yo sé que ustedes quieren sacar 100, pero bueno, no sé si es por tanto. Bueno, la otra pregunta era, yo creo que ya me olvidé, digamos. Nada, estaba vinculado a fuente, ¿no? Lo que la compañera Sí, decía. profe, en el ejercicio 1 de fuente, en el inciso D, ¿a qué se refiere con el peor caso? ¿Que no haya Claro, tensión en el Zener? claro, mira, vos fíjate que lo que venimos analizando, ¿viste lo que analizamos hace ratito con el Zener? Esto es igual. Esto termina siendo de la misma forma.
Porque vos fíjate que nosotros hace rato en el problema anterior, ¿qué es lo que dijimos? Tenemos esta corriente. Esa corriente hemos dicho que es I1. Y de ahí vos te dividís en esta y en esta. Es exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero parecido, podemos decir. Es la I beta y acá es la IZ. Hace rato nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la peor situación para el CENER? O sea, vamos al problema de hace 2 segundos. ¿La peor situación cuál era? ¿Que esté la carga o que no esté la carga? Que no esté la carga. Que no esté la carga. Y acá la respuesta sería la misma, que no esté la carga. Porque si vos tenías acá una resistencia o una carga, podemos decir así, o sea, la respuesta es exactamente la misma. Si yo tengo, o sea, vos lo que tenés acá es que I1, esto ya lo hemos discutido, era constante y esto era igual a IB más IZ. Entonces, cuando yo tengo carga, yo acá lo que tengo es corriente. Si tengo corriente acá, tengo corriente de base y por lo tanto, si aumenta mi corriente de carga, aumenta mi corriente de base, disminuye mi corriente de Zener. Ahora, si yo vengo y elimino esto, ¿qué es lo que vas a hacer vos ahí? Idealmente vos estarías como eliminando esto. Si yo elimino la carga, no hay corriente de colector, no hay corriente de base. Lo que estás diciendo acá es de que I1, que era igual a constante, es igual a IZ. O sea, es el valor máximo de corriente que puede circular por IZ. Entonces, eso lo que te va a decir a vos es que ahí en esa situación vos tenés la potencia máxima de disipación. Claro, yo tenía esa duda si otra vez teníamos que calcular la corriente máxima, porque ya en el C la calculábamos. Ya en el C, ¿en qué momento la corriente por el seno es máxima? Claro, sí, o sea, es como que las dos preguntas, o sea, te está preguntando casi lo mismo, pero la respuesta es diferente. Porque dice, ¿en qué momento la corriente por el seno es máxima? ¿Qué dijimos? Cuando no hay carga. Pero ahora te dice, ¿qué corriente circula por el Zener en el peor caso? Bueno, circula esa corriente, se va a circular I1. Puede haber sido lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿pero se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, sí, o sea que hay la corriente que circula, en realidad, claro, obvio, que yo creo que tendría que haber estado cambiada la pregunta. ¿Qué corriente circula por el Zener en el peor caso? Y de ahí después calcule la potencia, digamos, ¿sí? Bueno, sí, no. Claro, Es lo mismo entonces. claro, sí, no, es lo mismo, sí, es lo mismo, sí. Porque
en qué momento la corriente por el Zener es máxima cuando no hay carga. ¿Y cuál es el valor de corriente? El valor de corriente es I1. Y transportando esto al problema anterior, fíjense en que es exactamente lo mismo, digamos, también, ¿sí? O sea, cuando no hay carga, el Zener consume mayor corriente y por lo tanto disipa la mayor potencia. Y había algo más, ¿no? ¿O no? ¿O esas eran las dos preguntas de ahí? Me acuerdo que me había dicho dos de esto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Sí, en el ejercicio 2 o 3 que usted nos enseñó a dividir el problema, yo quería saber si para calcular las resistencias que nos pide ahí, podía aplicar divisor resistivo, en vez de despejar las corrientes, como había hecho usted, que iba calculando I prima, I prima prima. Ajá. A ver, ahora. A ver, ahora lo vemos. Bueno, entonces esto ya está. Esto ya es historia y vos me decís acá. En algún caso, ¿sí? En el caso 2, por ejemplo, ¿sería así? Sí, profe. Si yo puedo aplicar divisor resistivo. Ahí me surge una duda. Porque vos decís, ¿yo puedo aplicar divisor resistivo? La respuesta sería sí, pero pasa que no sé pues, específicamente a qué te está refiriendo la forma de calcular a la... ¿A qué te referís con divisor resistivo? O sea, si yo tengo el potencial acá, o sea, a ver, o sea, el tema es el siguiente. Yo lo que le dije a ustedes era, yo tengo acá en este caso, esto que está acá, es como que lo tengo que separar, habíamos dicho. Entonces yo había dicho que esto era una resistencia acá, sigue derecho, tengo otra resistencia y después, perdón, pero no tengo ahora la pizarra. Entonces, si yo tenía ese circuito ahí, lo que ustedes tenían que saber es, primero, de que este era, acá yo tenía E0 y de que en una situación E, en ese punto que está ahí, yo ahí tenía BZ. Y en realidad si yo lo resuelvo así como está el problema ahí, y bueno, son resistencias y tensiones. Mientras mantenga fijas las tensiones esas, puedo aplicar, digamos, los otros métodos, ¿no? Como divisor resistivo, Porque, profe, lo que yo hago es despejar B0 en ambos casos cuando vale 9 voltios y cuando valen 15, y después los igualos y con eso saco R2 y R4. Pero no sabía si estaba bien que haga eso. bueno, ahí me aclaraste un poco más. Para. O sea, vos lo que me decís es, yo ahí lo que hago es despejo, ¿cómo se llama esto? No, igualo B0, ¿estamos de acuerdo o no?
Eso es lo que Sí. me dijiste, ¿no? Bueno, ahí sí que no está bien. Porque en realidad, en esta situación, ¿cuánto vale B0 ahí? Vale 15. En esa situación. Claro, sí. Y después, en esta situación, cuando yo ya me voy al otro extremo, ahí me aparece BZ acá. Ahí yo tengo que B0 es igual a 9. 9 voltios. Yo en realidad lo que tenía que hacer acá era lo siguiente, era esto, tenía que plantear una ecuación acá, otra ecuación acá. ¿Cuáles eran las incógnitas? Las incógnitas son R2 y R4. Esas son mis incógnitas. Como yo tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Y de ahí despejo, no sé, o sea, de ahí, pero despejaré, pero por ejemplo, de una R2 y reemplazo ese R2 en la otra ecuación donde está R2 y calculo R4. Claro, sí. Ahí me di cuenta. En vez de igualar B0, que no son distintas, debería igualar alguna de las dos R. Claro, Y con la otra ya despejo la que me queda. exactamente, Bien. exactamente. Profe, ya se corta. Gracias, profe.